Si cada vez que tienes un plan lo cuentas, si cada vez que logras algo sientes la necesidad de mostrarlo, si cada vez que sueñas con una vida mejor buscas la aprobación de los demás antes de actuar, estás entregando una parte de tu poder sin darte cuenta. El problema no es hablar, el problema es hablar demasiado. Muchas personas fracasan no porque les falte talento, inteligencia o capacidad. Fracasan porque exponen prematuramente aquello que todavía debería estar creciendo en silencio. Observa la naturaleza. Las raíces de los árboles más fuertes permanecen ocultas bajo tierra durante años. Nadie las ve, nadie las aplaude, nadie las felicita. Sin embargo, mientras el mundo ignora su existencia, ellas se fortalecen. Cuando finalmente aparece el árbol, parece un crecimiento repentino, pero la realidad es que la parte más importante ocurrió lejos de los ojos de todos. Tu vida funciona de la misma manera. Vivimos en una época donde muchas personas anuncian sus metas antes de cumplirlas, publican sus proyectos antes de terminarlos y buscan reconocimiento antes de haber construido resultados. Quieren que el mundo las admire por lo que planean hacer, cuando deberían concentrarse en convertirse en personas capaces de hacerlo realidad. La disciplina ama el silencio. El éxito crece mejor cuando no está siendo observado constantemente. Por eso existen cosas que debes aprender a guardar, no porque tengas miedo de los demás, no porque desconfíes de todos, sino porque entiendes que algunas etapas necesitan protección. Un fuego pequeño puede apagarse fácilmente con el viento. Un fuego grande ya no teme a la tormenta. La primera cosa que debes mantener en secreto son tus grandes metas. Puede parecer extraño porque te han enseñado que compartir objetivos genera compromiso, pero la realidad es que muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuando cuentas tus planes a todo el mundo, recibes una pequeña dosis de satisfacción emocional. Las personas te felicitan, te dicen que eres increíble, te dicen que seguramente lo lograrás. Y sin darte cuenta, tu cerebro recibe parte de la recompensa antes de haber realizado el trabajo. Empiezas a sentirte exitoso sin haber construido nada. Empiezas a disfrutar la imagen del triunfo sin haber pagado el precio del triunfo. Por eso, muchas personas hablan durante meses de un negocio que nunca crean, de un libro que nunca escriben, de un canal que nunca abren o de un cambio físico que nunca consiguen. Hablar les dio la sensación de avance, pero la sensación de avance no es avance. El progreso real ocurre cuando trabajas mientras nadie te observa, cuando te levantas temprano sin anunciarlo, cuando estudias sin publicar una fotografía, cuando ahorras dinero sin presumirlo, cuando mejoras cada día sin necesidad de que alguien te felicite. Las metas son semillas, y una semilla que se desentierra todos los días para verificar si está creciendo termina muriendo. La segunda cosa que debes mantener en secreto son tus próximos movimientos. Las personas inteligentes no anuncian cada paso que van a dar. Se preparan, analizan, ejecutan. Existe una enorme diferencia entre las personas que hablan de lo que harán y las personas que simplemente lo hacen. Mientras algunos explican sus planes durante horas, otros están construyendo resultados. Mientras algunos buscan atención, otros buscan preparación. Mientras algunos quieren impresionar, otros quieren mejorar. Cuando revelas constantemente tus próximos movimientos, te expones innecesariamente a opiniones, críticas, burlas y energías que no aportan nada al proceso. No todas las personas desean verte fracasar, pero tampoco todas desean verte triunfar. Y algo que debes comprender es que la mayoría de las críticas provienen de personas que nunca han intentado hacer aquello que tú estás intentando lograr. Alguien que nunca emprendió te dirá que es imposible. Alguien que nunca entrenó te dirá que no vale la pena. Alguien que nunca salió de su zona de confort te dirá que estás perdiendo el tiempo. Por eso debes aprender a escuchar menos ruido y prestar más atención a tu propósito. No necesitas convencer al mundo. No necesitas presentar argumentos. No necesitas anunciar cada estrategia. Tus resultados hablarán con más fuerza que cualquier explicación. Piensa en las personas verdaderamente exitosas que has conocido. La mayoría no pierde tiempo explicando todo lo que hará mañana. Están ocupadas construyendo el mañana. Hay una seguridad que nace de la preparación silenciosa. Cuando sabes que estás trabajando, no necesitas demostrar nada. Cuando sabes que estás creciendo, no necesitas convencer a nadie. Cuando sabes hacia dónde vas, no necesitas pedir permiso para avanzar. La confianza auténtica no grita. La confianza auténtica trabaja. Y cuanto más entiendas esto, más energía conservarás para aquello que realmente importa. Porque
Cada minuto que utilizas explicando tus planes es un minuto que podrías estar utilizando para ejecutarlos. El éxito rara vez llega haciendo ruido. Llega después de cientos de días invisibles, después de sacrificios que nadie vio, después de decisiones que nadie celebró y después de esfuerzos que parecían insignificantes. La mayoría de las personas admira la victoria, pocas respetan el proceso y todavía menos están dispuestas a vivirlo. Por eso debes aprender a construir en silencio. Debes aprender a avanzar sin necesidad de reconocimiento inmediato. Debes aprender a valorar más el progreso que la atención. Porque el día que los resultados aparezcan no necesitarás explicar nada. Tu transformación hablará por ti. Y cuando llegues a ese punto, entenderás que el silencio no era una limitación, era una ventaja. La tercera cosa que debes mantener en secreto son tus problemas más profundos. Esto no significa que debas vivir aislado o cargar todo el peso del mundo sobre tus hombros. Significa que debes ser selectivo con las personas a las que les entregas acceso a tus luchas internas. Porque existe una diferencia enorme entre buscar consejo y convertir tus dificultades en una conversación pública. Muchas personas cometen el error de contarle sus problemas a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Hablan de sus frustraciones, de sus conflictos familiares, de sus dificultades económicas y de sus inseguridades con una facilidad sorprendente. Lo hacen esperando comprensión, pero muchas veces terminan obteniendo algo muy distinto. Algunas personas escucharán por curiosidad, otras escucharán para entretenerse y algunas utilizarán esa información en tu contra cuando menos lo esperes. Por eso debes aprender que no todo lo que te sucede merece ser compartido. La madurez consiste en entender que ciertos procesos necesitan ser trabajados internamente antes de ser expuestos externamente. Cuando enfrentas una dificultad, tu prioridad no debe ser encontrar una audiencia. Tu prioridad debe ser encontrar una solución. Porque mientras algunas personas invierten energía explicando sus problemas, otras están utilizando esa misma energía para resolverlos. La vida no premia a quien más se queja. La vida recompensa a quien más crece. Y crecer implica desarrollar una fortaleza silenciosa que te permita enfrentar los desafíos sin convertir cada batalla en un espectáculo. Hay luchas que forman carácter. Hay pruebas que desarrollan disciplina. Hay momentos difíciles que fortalecen tu mentalidad. Pero ese crecimiento ocurre cuando enfrentas la situación con responsabilidad, no cuando buscas constantemente validación externa. Debes aprender a preguntarte algo importante. ¿Estoy compartiendo esto porque necesito ayuda real o porque necesito atención? La respuesta puede cambiar muchas cosas. Porque cuando buscas ayuda genuina, eliges cuidadosamente a quién acudir. Buscas personas sabias, personas confiables, personas que puedan aportarte claridad. Pero cuando buscas atención, terminas hablando con cualquiera. Y las consecuencias suelen ser muy diferentes. Las personas fuertes no son aquellas que nunca tienen problemas. Son aquellas que entienden que sus problemas no deben convertirse en su identidad. No eres tus dificultades, no eres tus errores, no eres tus fracasos temporales. Eres la persona que decide cómo responder ante ellos. Y esa decisión ocurre en silencio, lejos de los aplausos y lejos de las opiniones de quienes no están construyendo tu vida. La cuarta cosa que debes mantener en secreto son tus actos de generosidad. Vivimos en una cultura donde muchas personas sienten la necesidad de mostrar cada buena acción que realizan. Si ayudan a alguien, lo publican. Si hacen una donación, lo anuncian. Si apoyan a una persona necesitada, buscan que otros lo sepan. Pero la verdadera generosidad no necesita audiencia. La verdadera bondad no necesita publicidad. Cuando haces algo bueno únicamente para ser visto, la atención se convierte en la recompensa principal. Pero cuando ayudas sin esperar reconocimiento, desarrollas algo mucho más valioso: carácter. La esencia de una buena acción está en el impacto que genera, no en la cantidad de personas que la observan. Piensa en las personas que más han influido positivamente en tu vida. Muchas veces no fueron quienes hablaban constantemente de sus virtudes, fueron quienes actuaban, personas que ayudaban sin anunciarlo, personas que apoyaban sin exigir crédito, personas que servían sin buscar admiración. Ese tipo de personas deja huellas profundas porque sus acciones nacen de la autenticidad. Y la autenticidad tiene una fuerza que ninguna estrategia de imagen puede igualar. Cuando haces algo bueno en silencio,
fortaleces una parte de ti que no depende de la opinión ajena. Empiezas a actuar por principios y no por aplausos. Empiezas a construir una identidad sólida que no necesita validación constante. Y eso es extremadamente poderoso, porque una de las mayores trampas del éxito es depender de la aprobación de los demás. El día que necesitas aplausos para sentirte valioso, entregas el control de tu autoestima a personas que no deberían tenerlo. Tu valor no aumenta cuando alguien te felicita. Tu valor tampoco disminuye cuando alguien te critica. Tu valor nace de quién eres cuando nadie está mirando. Por eso las personas más admirables suelen ser las más discretas. No porque sean débiles, no porque les falte confianza, sino porque entienden que no todo necesita exhibirse. Han descubierto que el impacto real ocurre cuando la acción es más grande que la conversación. Han comprendido que la integridad se construye en privado antes de manifestarse en público. Y mientras otros están ocupados intentando parecer exitosos, ellos están concentrados en convertirse en personas verdaderamente valiosas. Porque al final las apariencias impresionan por un momento, pero el carácter transforma una vida entera. La grandeza auténtica no se construye con anuncios, se construye con hábitos, se construye con disciplina, se construye con decisiones repetidas que nadie ve. Y cuanto más avances en tu camino, más entenderás que algunas de las mejores cosas que hagas jamás necesitarán ser contadas, porque su verdadero valor no estará en quien las conoce, estará en quién te estás convirtiendo gracias a ellas. La quinta cosa que debes mantener en secreto son tus debilidades estratégicas. Todo ser humano tiene áreas en las que necesita mejorar. Todos tienen inseguridades, errores del pasado, puntos vulnerables y aspectos de su carácter que todavía están en construcción. El problema aparece cuando compartes esas debilidades con personas que no han demostrado merecer tu confianza. La confianza no debe entregarse por simpatía. La confianza debe entregarse por mérito, porque la información que compartes sobre ti tiene valor. Y cuanto más importante sea esa información, más cuidado debes tener al decidir quién tendrá acceso a ella. Muchas personas confunden transparencia con exposición total. Creen que ser auténtico significa contar absolutamente todo sobre sí mismos. Pero la autenticidad no consiste en abrir todas las puertas de tu vida a cualquiera que pase cerca. La autenticidad consiste en ser real. Y ser real también implica tener criterio. No todas las personas tienen derecho a conocer cada detalle de tu historia. No todas las personas merecen acceso a tus pensamientos más profundos. No todas las personas están preparadas para manejar información sensible sobre tu vida. Por eso debes aprender a diferenciar entre conocidos y personas de confianza. La mayoría de la gente tiene muchos conocidos. Muy pocos tienen verdaderos aliados. Y cuando encuentras a alguien que realmente quiere verte crecer, alguien que te corrige con honestidad, que respeta tu privacidad y que permanece cerca incluso cuando no tienes nada que ofrecer, entonces has encontrado una persona valiosa. Pero hasta que esa confianza haya sido demostrada con el tiempo, protege tu información. No porque vivas con miedo, sino porque valoras tu paz. La experiencia enseña algo que muchas personas descubren demasiado tarde. No todos los que te sonríen celebran tu progreso. Algunos celebran mientras estás abajo. Algunos se sienten cómodos mientras no avances demasiado. Algunos apoyan tus sueños hasta que comienzan a hacerse realidad. Y cuando eso ocurre, la información que compartiste sin prudencia puede convertirse en una herramienta para cuestionarte, limitarte o desanimarte. Por eso debes desarrollar una virtud que pocas personas practican: la discreción. La discreción no es esconderse. La discreción es inteligencia emocional, es saber cuándo hablar, es saber cuándo callar, es saber qué compartir y qué proteger. Las personas sabias entienden que cada palabra tiene consecuencias, entienden que una conversación puede construir o destruir oportunidades, entienden que la energía que utilizan hablando podría utilizarse avanzando. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes que puedes aplicar en tu vida. No todo pensamiento merece convertirse en una declaración pública. No todo proyecto necesita ser anunciado. No todo logro necesita ser mostrado. No toda batalla necesita ser explicada. Cuando aprendes esto, comienzas a vivir con más libertad.
Dejas de sentir la obligación de justificar tus decisiones. Dejas de perseguir aprobación. Dejas de depender de la opinión ajena para validar tu camino. Y entonces ocurre algo extraordinario. Tu energía regresa a ti. Toda la fuerza que antes gastabas explicando, defendiendo y demostrando comienza a dirigirse hacia la construcción de resultados. Empiezas a enfocarte más en hacer que en hablar, más en crecer que en aparentar, más en convertirte que en convencer. Ese es el momento en que tu vida empieza a cambiar de verdad. Porque el éxito nunca ha sido una competencia de palabras. Es una competencia de disciplina. No gana quien promete más. Gana quien ejecuta más. No gana quien impresiona a más personas. Gana quien desarrolla más carácter. No gana quien publica más avances. Gana quien acumula más trabajo silencioso. Piensa en cuántas oportunidades se pierden por hablar demasiado. Piensa en cuántos proyectos mueren porque fueron anunciados antes de estar listos. Piensa en cuánta energía desaparece cuando una persona vive pendiente de la validación de los demás. Ahora imagina lo contrario. Imagina que decides guardar tus metas mientras trabajas en ellas. Imagina que decides proteger tus próximos movimientos mientras te preparas. Imagina que decides resolver tus problemas con madurez en lugar de convertirlos en una exhibición constante. Imagina que haces el bien sin esperar reconocimiento. Imagina que proteges tus debilidades y fortaleces tu carácter lejos del ruido. La mayoría de las personas no tendrá idea de lo que está ocurriendo y precisamente ahí estará tu ventaja. Porque mientras otros están ocupados hablando de la vida que quieren construir, tú estarás construyéndola. Mientras otros buscan atención, tú estarás desarrollando habilidades. Mientras otros persiguen aprobación, tú estarás acumulando resultados. Y los resultados tienen una característica que ninguna opinión puede cambiar. Son evidentes, no necesitan explicación, no necesitan defensa, no necesitan justificación, hablan por sí solos. Por eso recuerda siempre esto, el silencio no es ausencia de progreso. Muchas veces es la señal de que el progreso está ocurriendo en el lugar correcto. Las montañas más sólidas tardaron siglos en formarse. Los árboles más fuertes crecieron lentamente. Las personas más extraordinarias construyeron gran parte de su grandeza lejos de los reflectores. Tu misión no es impresionar al mundo. Tu misión es desarrollar la mejor versión de ti mismo. No trabajes para que la gente crea en ti. Trabaja hasta que los resultados sean imposibles de ignorar. No gastes tu energía explicando quién vas a ser. Invierte esa energía en convertirte en esa persona. No anuncies cada paso. No reveles cada plan. No expongas cada lucha. Construye, aprende, mejora, avanza. Y cuando llegue el momento, deja que tu vida cuente la historia que tus palabras nunca tuvieron que contar. Hoy puedes tomar una decisión diferente. Puedes dejar de buscar aprobación y comenzar a buscar progreso. Puedes dejar de impresionar y comenzar a construir. Puedes abandonar el hábito de hablar de tus sueños y adoptar la disciplina de trabajar por ellos cada día. Haz que tu próximo nivel de éxito nazca en silencio, crezca en silencio y se fortalezca en silencio. Luego permite que los resultados hablen tan fuerte que nadie necesite escuchar una sola explicación. Hay personas que entran a un lugar y nadie las nota. Caminan, hablan, se esfuerzan por llamar la atención, cuentan historias, intentan demostrar quiénes son, pero pasan desapercibidas. Y luego existen otras personas que ni siquiera han pronunciado una sola palabra y ya tienen el respeto de todos. No gritan, no presumen, no buscan aprobación. Sin embargo, cuando cruzan una puerta, algo cambia en el ambiente, las miradas se dirigen hacia ellas de manera natural. La gente percibe seguridad, autoridad y confianza. Y lo más interesante es que esa presencia no depende del dinero, del físico o de la fama. Depende de algo mucho más poderoso, la forma en que te comportas cuando nadie te está prestando atención. ¿Tú has conocido personas así? Tal vez un maestro, un líder, un empresario o incluso alguien común que parecía poseer una fuerza invisible. Cuando esa persona estaba presente, los demás medían mejor sus palabras. No porque existiera miedo, sino porque existía respeto. Y el respeto verdadero nunca se exige, se transmite. Uno de los mayores errores que cometes cuando deseas destacar es pensar que la presencia se construye hacia afuera. Crees que necesitas hablar más fuerte, demostrar más, publicar más, exhibir más. Pero la presencia imponente nace exactamente en la dirección contraria. Nace hacia adentro.
Cuando una persona tiene dudas sobre su propio valor, intenta convencer al mundo de que es importante. Cuando una persona conoce su valor, no necesita convencer a nadie. Su comportamiento habla por ella. Observa a quienes viven buscando validación. Siempre tienen que explicar quiénes son. Siempre tienen que recordar sus logros. Siempre tienen que mencionar sus contactos, sus bienes o sus éxitos. Están constantemente construyendo una imagen porque en el fondo temen que nadie la vea, pero quien verdaderamente posee seguridad no necesita anunciarla. La disciplina crea una presencia que ninguna apariencia puede imitar. Cuando tú cumples tus promesas, cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, cuando trabajas incluso, cuando nadie te observa, comienzas a desarrollar una fuerza silenciosa. Esa fuerza se refleja en tu mirada, en tu postura, en tu forma de caminar y en tu manera de reaccionar ante la presión. Las personas perciben más de lo que escuchan. Antes de escuchar tus palabras, observan tu energía. Antes de creer en tus ideas, evalúan tu comportamiento. Antes de confiar en tus capacidades, analizan cómo te conduces. Por eso, alguien que domina sus emociones genera más respeto que alguien que domina una conversación. Imagínate dos personas enfrentando un problema. La primera se desespera, culpa a otros, pierde el control y reacciona impulsivamente. La segunda permanece tranquila, analiza la situación y toma decisiones con serenidad. ¿Cuál de las dos transmite liderazgo? ¿Cuál genera confianza? ¿Cuál parece más fuerte? La mayoría respondería inmediatamente que la segunda. Y eso sucede porque la verdadera fortaleza no consiste en reaccionar con intensidad, consiste en mantener la estabilidad cuando todo a tu alrededor parece inestable. Cuando aprendes a controlar tus emociones, desarrollas una presencia que los demás pueden sentir incluso antes de que hables, porque la calma tiene un impacto enorme en un mundo lleno de ansiedad. La serenidad destaca en un entorno dominado por la desesperación. El autocontrol sobresale en una sociedad acostumbrada a la impulsividad. Tú no necesitas competir por atención. Necesitas convertirte en alguien imposible de ignorar. Y eso ocurre cuando dejas de perseguir reconocimiento y comienzas a perseguir crecimiento. Muchas personas quieren respeto sin haber construido carácter. Quieren admiración sin haber desarrollado disciplina. Quieren liderazgo sin haber aprendido obediencia. Pero la vida funciona de otra manera. Primero te exige convertirte en alguien valioso. Después te entrega influencia. La presencia imponente no es una actuación, es una consecuencia. Si tú finges confianza, tarde o temprano la máscara caerá. Si finges autoridad, eventualmente aparecerá una situación que revelará tus inseguridades. Pero cuando la confianza nace de hábitos reales, cuando proviene del trabajo constante y del dominio personal, nadie puede quitártela porque forma parte de quién eres. Por eso la pregunta importante no es cómo lograr que las personas te noten. La pregunta correcta es, ¿en quién te estás convirtiendo cuando nadie te está mirando? Porque la presencia que impresiona durante unos minutos puede construirse con apariencia, pero la presencia que inspira durante años solamente puede construirse con carácter. Vivimos en una época donde muchas personas están obsesionadas con parecer exitosas. Publican una imagen de fortaleza mientras luchan internamente con inseguridades profundas. Muestran confianza en público y miedo en privado. Intentan proyectar abundancia mientras viven endeudadas emocionalmente. Pero las personas perciben la autenticidad. Tal vez no puedan explicarla con palabras, pero la sienten. Sienten cuando alguien está actuando. Sienten cuando alguien está desesperado por aprobación. Sienten cuando alguien necesita reconocimiento para sentirse importante. Y también sienten cuando alguien está en paz consigo mismo. La paz interior tiene una presencia poderosa. Cuando tú ya no dependes de la opinión de los demás para definir tu valor, ocurre algo extraordinario. Comienzas a moverte con libertad. Ya no necesitas impresionar. Ya no necesitas demostrar. Ya no necesitas convencer. Simplemente eres. Y cuando una persona llega a ese nivel, su presencia se vuelve magnética. No porque busque atención, sino porque la atención llega sola. Piensa en los árboles más fuertes del bosque. No hacen ruido para demostrar su tamaño, no compiten con los demás árboles, no anuncian su fortaleza, simplemente crecen cada día, sus raíces se profundizan, su estructura se fortalece y con el tiempo se convierten en gigantes imposibles de ignorar. Tu vida funciona exactamente igual. Cada hábito que desarrollas es una raíz. Cada promesa que cumples es una raíz.
Cada sacrificio que haces por tus objetivos es una raíz. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, tus raíces se hacen más profundas. Y cuando las raíces son profundas, la presencia aparece de manera natural. No puedes construir una presencia imponente intentando parecer grande. La construyes convirtiéndote en alguien fuerte desde adentro. Porque las personas más impresionantes no son aquellas que ocupan más espacio. Son aquellas cuya energía transmite estabilidad, confianza y propósito. Y cuando desarrollas esas cualidades, descubres algo que cambia completamente tu vida. No necesitas hablar más para ser escuchado. Necesitas convertirte en alguien cuya existencia tenga peso, porque el mundo está lleno de personas que hablan demasiado y dicen poco. Pero siempre recordará a quienes aprendieron a comunicar fortaleza incluso en silencio. La mayoría de las personas cree que la presencia se encuentra en lo que se muestra. Sin embargo, la verdadera presencia se encuentra en lo que se controla. Ahí está la diferencia entre alguien que llama la atención por unos segundos y alguien que deja una impresión imposible de borrar. Cuando entras a un lugar, las personas no solamente observan cómo te ves, observan cómo reaccionas, observan si buscas aprobación con la mirada, observan si te sientes incómodo con el silencio, observan si necesitas hablar constantemente para sentirte incluido, observan si tu comportamiento depende de la aceptación de quienes te rodean. Y aunque nadie lo diga, cada una de esas señales comunica algo sobre ti. Una persona que no puede estar en silencio transmite ansiedad. Una persona que interrumpe constantemente transmite inseguridad. Una persona que necesita demostrar que sabe más que los demás transmite necesidad de validación. Pero una persona que sabe escuchar, que observa antes de actuar y que mantiene el control de sí misma, transmite poder. Por eso muchas veces la persona más influyente de una reunión no es la que más habla, es la que habla menos. Pero cuando lo hace, todos prestan atención. Ese tipo de presencia no aparece de la noche a la mañana. Se construye cuando aprendes a dominar algo que la mayoría jamás logra dominar: tu necesidad de ser aceptado. Gran parte del sufrimiento humano nace de ese deseo constante de encajar. Desde pequeño te enseñaron a buscar aprobación, te premiaron cuando hacías lo que otros esperaban de ti, te acostumbraste a medir tu valor según las reacciones externas y sin darte cuenta comenzaste a vivir para satisfacer expectativas ajenas. Pero una persona con presencia imponente rompe ese ciclo, no porque sea arrogante, no porque se crea superior, sino porque entiende que su identidad no depende de los aplausos. Cuando dejas de vivir para impresionar, comienzas a vivir con propósito. Y el propósito genera una energía que las personas pueden sentir. Observa a alguien que tiene una misión clara en la vida. Su caminar es diferente, su forma de mirar es diferente, su actitud es diferente. No pierde tiempo intentando agradar a todo el mundo porque está demasiado ocupado construyendo algo importante. Mientras otros gastan energía tratando de ser vistos, esa persona invierte energía en crecer. Y paradójicamente termina siendo vista por todos, porque la atención es una consecuencia de la excelencia. Nunca una consecuencia de la desesperación. Cuanto más persigues la atención, más se aleja. Cuanto más te concentras en convertirte en alguien valioso, más naturalmente llega. Por eso las personas que impactan al mundo no comienzan preguntándose cómo volverse famosas. Comienzan preguntándose cómo volverse útiles. Y cuando alguien se vuelve verdaderamente útil, la influencia aparece. Hay otra característica que distingue a quienes poseen una presencia poderosa: la coherencia. Muchas personas tienen dos versiones de sí mismas, una para el público y otra para la realidad. Hablan de disciplina pero viven en desorden, hablan de compromiso pero abandonan todo a mitad de camino, hablan de éxito pero evitan el sacrificio, hablan de liderazgo pero no pueden liderarse a sí mismas. Esa contradicción genera una energía débil, porque las palabras y las acciones no están alineadas. En cambio, cuando tú haces que tu comportamiento coincida con tus principios, desarrollas una autoridad natural. Ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Tus acciones lo hacen por ti, y las acciones siempre tienen más peso que los discursos. El mundo está cansado de las promesas, está cansado de las apariencias, está cansado de las palabras vacías. Por eso una persona coherente destaca inmediatamente, porque es escasa. Cuando dices algo y lo cumples, tu presencia crece. Cuando asumes responsabilidades sin excusas, tu presencia crece. Cuando mantienes tus valores incluso bajo presión, tu presencia crece. Cuando haces lo correcto aunque nadie te esté observando,
tu presencia crece. No ocurre en un día, no ocurre en una semana, pero ocurre. Y llega un momento en que las personas comienzan a percibir una fortaleza en ti que no pueden explicar. No saben cuántas batallas has librado, no saben cuántas veces te levantaste después de caer, no saben cuántos sacrificios realizaste para llegar hasta donde estás, pero pueden sentir el resultado, porque cada experiencia difícil que superas deja una marca positiva en tu carácter. Las dificultades tienen una función que pocos entienden. No solamente te enseñan, también te transforman. Cada desafío vencido añade profundidad a tu personalidad. Cada obstáculo superado fortalece tu confianza. Cada fracaso enfrentado con valentía aumenta tu estabilidad emocional. Y esa estabilidad es una de las características más visibles de una presencia imponente. Las personas fuertes no son aquellas que nunca enfrentan problemas. Son aquellas que aprendieron a permanecer firmes en medio de ellos. Por eso cuando alguien verdaderamente maduro entra en una situación complicada, no se deja arrastrar por el caos. Se convierte en un punto de equilibrio. Mientras otros se desesperan, mantiene la calma. Mientras otros reaccionan impulsivamente, piensa. Mientras otros buscan culpables, busca soluciones. Y esa diferencia genera respeto inmediato, porque la gente confía en quien mantiene el control cuando todo parece fuera de control. Ahora bien, existe un detalle que muchos pasan por alto. La presencia también se construye a través de los límites. Una persona sin límites transmite debilidad. Si aceptas cualquier trato, las personas perciben que no valoras tu dignidad. Si permites que todos invadan tu tiempo, perciben que no respetas tus prioridades. Si dices sí a todo para agradar, comunicas que tienes miedo al rechazo. Pero cuando aprendes a establecer límites saludables, ocurre algo interesante. Tu valor percibido aumenta, no porque te vuelvas distante, sino porque demuestras que respetas tu propia vida. Las personas respetan más a quien se respeta a sí mismo. Es una ley silenciosa de las relaciones humanas. Quien no valora su tiempo enseña a los demás a desperdiciarlo. Quien no valora sus principios enseña a los demás a ignorarlos. Quien no valora su palabra enseña a los demás a desconfiar de ella. Por eso la presencia imponente comienza con el respeto propio, no con la admiración externa, no con la validación social, no con los elogios. Todo comienza en la forma en que te tratas cuando estás a solas, porque la relación más importante de tu vida es la que tienes contigo mismo. Si tú confías en ti, caminas diferente. Si tú te respetas, actúas diferente. Si tú cumples tus compromisos, piensas diferente. Y cuando esas tres cosas se combinan, desarrollas una seguridad que no depende de las circunstancias. Una seguridad que no desaparece cuando llegan las críticas. Una seguridad que no se derrumba cuando aparecen los problemas. Una seguridad que no necesita ser anunciada porque se refleja naturalmente en cada acción. Esa es la clase de presencia que transforma vidas. No una presencia basada en la apariencia. No una presencia basada en el ego, sino una presencia basada en el carácter. Porque al final las personas pueden olvidar lo que dijiste. Pueden olvidar cómo estabas vestido. Pueden olvidar muchos detalles de un encuentro, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir cuando estuviste frente a ellas. Y cuando tu vida transmite fuerza, propósito y coherencia, tu sola presencia deja una huella que permanece mucho después de que te hayas marchado. Existe una razón por la que algunas personas son recordadas durante años mientras otras desaparecen de la memoria apenas se marchan. No tiene que ver con el volumen de su voz, no tiene que ver con su apariencia, tampoco tiene que ver con la cantidad de dinero que poseen, tiene que ver con la profundidad de su carácter. La presencia imponente no se construye en los momentos de comodidad, se construye en los momentos en los que nadie te aplaude, nadie te observa y nadie reconoce tu esfuerzo. Ahí es donde se forman las personas que impactan el mundo, porque cuando nadie te está viendo aparece tu verdadera identidad. Cuando nadie te exige disciplina, descubres si realmente eres disciplinado. Cuando nadie te obliga a trabajar, descubres cuánto compromiso tienes con tus metas. Cuando nadie te corrige, descubres si tus principios son reales o simplemente palabras bonitas. La mayoría de las personas quieren los resultados visibles de una gran vida, pero pocas están dispuestas a atravesar el proceso invisible que produce esos resultados. Quieren respeto sin sacrificio, quieren influencia sin preparación, quieren admiración sin crecimiento, pero
la vida no funciona así. Primero te exige convertirte en alguien diferente. Después te permite vivir una realidad diferente. Por eso las personas con mayor presencia suelen ser aquellas que han desarrollado una disciplina silenciosa. Mientras otros estaban distraídos, ellas estaban aprendiendo. Mientras otros se quejaban, ellas estaban trabajando. Mientras otros buscaban excusas, ellas estaban construyendo. Y después de años de consistencia, la diferencia se vuelve evidente. No porque intenten destacar, sino porque ya no pueden ocultar lo que se han convertido. Piensa por un momento en una montaña. Nadie observa el proceso de formación de una montaña. Nadie presencia cada movimiento interno que ocurre bajo la superficie. Sin embargo, con el tiempo aparece una estructura inmensa que domina el paisaje. Tu carácter funciona de la misma manera. Cada decisión correcta fortalece tu estructura interna. Cada acto de responsabilidad fortalece tu estructura interna. Cada momento en que eliges la disciplina sobre la comodidad fortalece tu estructura interna. Y aunque al principio nadie note esos cambios, llega un momento en que se vuelven imposibles de ignorar. Porque la presencia auténtica siempre es el reflejo de un trabajo profundo. No existe una fórmula rápida. No existe un atajo. No existe una máscara capaz de reemplazar el carácter. Puedes engañar a algunas personas durante algún tiempo, pero nunca podrás sostener una imagen falsa durante toda una vida. Tarde o temprano, quien realmente eres termina apareciendo. Por eso es mucho más inteligente invertir energía en construirte que en promocionarte. Hoy vivimos en una cultura obsesionada con la exposición. Muchas personas quieren ser conocidas antes de ser valiosas. Quieren reconocimiento antes de preparación. Quieren fama antes de propósito. Pero la historia demuestra algo diferente. Las personas más influyentes fueron aquellas que dedicaron años a desarrollar capacidades antes de buscar atención. Primero trabajaron en sí mismas. Después impactaron al mundo. Y tú no eres la excepción. Si deseas una presencia que inspire respeto, debes convertirte en alguien digno de respeto. Si deseas transmitir confianza, debes construir confianza mediante acciones. Si deseas liderar, primero debes aprender a liderarte a ti mismo. No hay otra manera. La autoridad verdadera nace del ejemplo, nunca de la imposición, nunca de la apariencia, nunca del deseo de parecer superior. Las personas siguen a quienes admiran y admiran a quienes viven aquello que predican. Por eso cada día tienes una oportunidad extraordinaria, la oportunidad de convertirte en una versión más fuerte de ti mismo. No necesitas hacerlo todo de una vez, no necesitas transformar tu vida en una semana. Lo único que necesitas es avanzar un paso, después otro y después otro. La disciplina no cambia tu vida en un día, la cambia todos los días. La confianza no aparece mágicamente, se construye cada vez que cumples tu palabra. El respeto no se exige, se gana. Y la presencia imponente tampoco se compra, se desarrolla poco a poco, decisión tras decisión, hábito tras hábito, sacrificio tras sacrificio. Hay personas que pasan toda su vida intentando llamar la atención y hay personas que dedican su vida a desarrollar carácter. Las primeras siempre dependerán de la aprobación externa, las segundas se convertirán en una fuente de inspiración. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el destino de una persona, porque quien vive buscando aprobación se adapta constantemente a las expectativas de otros. Pero quien vive guiado por principios construye una identidad sólida. Y una identidad sólida genera una presencia inquebrantable. Cuando sabes quién eres, no necesitas competir. Cuando sabes cuál es tu propósito, no necesitas compararte. Cuando sabes hacia dónde vas, no necesitas demostrar nada. Tu energía deja de dispersarse en impresionar personas y comienza a concentrarse en construir resultados. Ahí aparece una de las cualidades más poderosas que puede desarrollar un ser humano, la convicción. La convicción tiene una fuerza extraordinaria. Una persona con convicción no necesita levantar la voz, no necesita discutir cada opinión, no necesita convencer a todo el mundo. Su seguridad nace de la claridad y la claridad genera tranquilidad. Mientras otros dudan constantemente de sí mismos, una persona con convicción avanza. Mientras otros esperan aprobación, una persona con convicción actúa. Mientras otros buscan garantías, una persona con convicción construye. Y esa capacidad de avanzar con firmeza inspira a quienes la rodean.
porque el mundo necesita más personas decididas, más personas disciplinadas, más personas coherentes, más personas que representen con sus acciones aquello que dicen creer. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que para ser notado necesitabas hablar más, destacar más o llamar más la atención, pero ahora entiendes algo diferente. Las personas más fuertes no siempre son las más visibles. Las personas más fuertes son las más consistentes, las más disciplinadas, las más confiables, las más comprometidas con sus principios. Y cuando desarrollas esas cualidades sucede algo extraordinario. Tu presencia comienza a hablar antes que tus palabras. Tu comportamiento comunica antes que tus discursos. Tu carácter impacta antes que tus argumentos. Entonces ya no necesitas perseguir el respeto te encuentra. Ya no necesitas perseguir la atención llega sola. Ya no necesitas esforzarte por demostrar quién eres. Tu vida se convierte en la evidencia. Por eso, la acción que debes tomar desde hoy es sencilla pero poderosa. Deja de concentrarte en cómo te perciben los demás y comienza a concentrarte en quién te estás convirtiendo. Fortalece tu disciplina, cumple tu palabra, respeta tus principios, domina tus emociones, trabaja en silencio, crece cada día y permite que el tiempo haga su trabajo. Porque cuando construyes una base sólida de carácter, llega un momento en que tu sola presencia transforma cualquier lugar al que llegas. Y ese día descubrirás que las personas más influyentes no son aquellas que aprendieron a hablar mejor. Son aquellas que aprendieron a convertirse en alguien tan fuerte, tan íntegro y tan disciplinado que ya no necesitan hablar para ser escuchadas,